Estimados internautas contables, bienvenidos al curso virtual sobre estados de cambios en el patrimonio. Esto lo haremos directamente en nuestra plataforma Clic Contable. Ponemos por un lado un nombre de usuario y una contraseña para poder acceder a la plataforma. Tenemos de entrada en el portal una bienvenida, una serie de cursos con los cuales estamos habilitados, la biblioteca virtual de acceso general y gratuito, y una sección donde nos permitirán conocernos, nuestra metodología, nuestra filosofía de trabajo. En el lado izquierdo de la plataforma tenemos el estado de cambios en el patrimonio, que es el curso al que vamos a acceder en este momento. Como podrán apreciar, de inicio hay una serie de iconos, de ahí que este tipo de aulas virtuales toman el nombre de aulas iconográficas. Este tipo de aulas tienen dos secciones, una sección operativa, que comprende las indicaciones, es decir, aquellas instrucciones del tutor hacia los estudiantes, donde hay también una sección de interacción, donde pueden interactuar, valga la redundancia, entre alumnos o entre el alumno y el tutor, y la sección de tareas, donde eventualmente en algunos cursos se enviarán las tareas correspondientes al curso. En el lado derecho tenemos la parte académica, que comprende la parte normativa, que abarca las diferentes instrucciones o regulaciones de los entes de control, los procedimientos que nos indican qué es lo que hay que hacer para elaborar el estado de cambios en el patrimonio, y finalmente tenemos una práctica que comprende ejemplos de elaboración del estado de cambios en el patrimonio. Ingresaremos a la parte normativa, donde lo visualizaremos de manera muy breve, de acuerdo o conforme a que el tema es bastante amplio, ¿sí? Entonces, en la parte normativa que tenemos 4 puntos: el conjunto completo de estados financieros, la información a presentar según las NIF, las cuentas patrimoniales según la legislación societaria, las cuentas patrimoniales según el formulario 101 del SRI. En el primer punto tenemos que el conjunto completo de estados financieros comprende, de acuerdo a la NIC 1, el estado de situación financiera al final del periodo, un estado del resultado y otro resultado integral del periodo. El tercer punto, que es el que nos interesa, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, un estado de flujos de efectivo del periodo y las notas. En el caso de que exista una reexpresión retroactiva de partidas de los estados financieros, se deberá incorporar un estado financiero al final del primer periodo anterior. En segundo punto que tenemos que la información a presentar de acuerdo a las NIF, en este caso específico a la NIC 1, comprende que el estado de el resultado de cambios en el patrimonio debe incluir la siguiente información: el resultado integral del periodo, los efectos de aplicación retroactiva de acuerdo a la NIC 8 para cada componente del patrimonio, para cada componente del patrimonio una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo, detallando los cambios en el resultado del periodo, otro resultado integral, las transacciones con los propietarios en su calidad de tales. También la NIC 8 nos obliga a presentar, como ya se mencionó anteriormente, los ajustes retroactivos por cambios en las políticas contables. También, que tenemos en el tercer punto, tenemos las cuentas patrimoniales según la legislación societaria. Entonces, aquí hemos tomado en primer lugar los dos tipos de compañías más usuales que se presentan, que son la compañía de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Y hemos establecido los principales aspectos que abarcan la definición del tipo de compañía, el capital, la reserva y la junta general, y en esta las atribuciones, que la que más nos interesa alude a resolver acerca de la forma del reparto de las utilidades. En cuanto a la sociedad anónima, llama la atención la configuración de su capital, ya que puede haber capital suscrito, capital autorizado y capital pagado. El capital autorizado no es sino el cupo hasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el capital pagado. Entonces, ¿cómo se puede visualizar esto? Tengo por un lado un capital autorizado de 100,000. Puedo determinar que el capital suscrito es 60,000 y de este suscrito puede estar pagado 30,000. Por otro lado, puede haber un capital de 100,000, un capital suscrito de 60,000 y del cual no esté pagado absolutamente nada. Y finalmente tenemos el tercer caso, que puede tener un capital autorizado de 100,000, un capital suscrito y también pagado de 60,000. Todo dependerá de las circunstancias en las cuales se haya creado la compañía.
Finalmente, en la cuarta sección tenemos las cuentas patrimoniales según el formulario 101. Esta parte inicia con una definición de patrimonio estableciendo que es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Entonces ahí tenemos las diferentes definiciones del capital suscrito y asignado, o los capitales en general, los aportes de socios, accionistas o aportes para futuras capitalizaciones, las reservas, los resultados acumulados, cómo se configura la utilidad del ejercicio, que es como ya vimos anteriormente, y otros resultados acumulados. Tenemos cada uno con su codificación, tenemos el total del patrimonio, total pasivo patrimonio. ¿Qué es lo que debemos destacar aquí? La aparición de esta cuenta capital suscrito no pagado. Para el ejemplo que tenemos, nos dice que en este casillero debe declararse el capital suscrito no pagado y las acciones en tesorería. No se muestran en el activo de la entidad. Entonces, aquí ¿qué nos está diciendo directamente? Que cuando haya el inicio de una empresa o de una entidad o de una empresa en general, no se puede registrar una cuenta por cobrar a los socios por su capital, sino que se registra una cuenta patrimonial como capital suscrito no pagado, de tal manera de que esta partida no se presente en el activo de la entidad. Al final de este módulo que tenemos un video, dos videos, el uno acerca de qué es un estado de cambios en el patrimonio y el otro es acerca de un Facebook Live sobre juntas generales. Para complementar el estudio, si es que queremos profundizar en algún tema, tenemos la sección de normativa o la sección normativa societaria e inclusive la normativa tributaria. Veamos qué tiene la normativa societaria. Tenemos la ley de compañías, ciertas resoluciones, una gaceta societaria e instructivos societarios. Entonces aquí hay un instructivo sobre la constitución, aumento de capital, si podemos ver, de las diferentes empresas, ¿sí? Tenemos aumentos de capital, cuáles son las instrucciones que ha dado la Superintendencia de Compañías para transformación, fusión y escisión de compañías, inactividad y disolución. Entonces aquí podemos profundizar inclusive con formatos de minutas. Regresamos al aula y vámonos al curso. Regresamos al curso y hemos visto la parte normativa. Entonces vamos ahora a los procedimientos. En los procedimientos arrancamos con una definición inicial que para efectos del estado de evolución del patrimonio o de cambios en el patrimonio necesitamos dos estados de situación financiera, uno inicial y uno final, y el estado de resultados. ¿Para qué? Debemos entender que inicialmente vamos a tener una situación financiera inicial, usualmente el 1 de enero de cada año. Va a haber un ejercicio contable donde va a haber una serie de movimientos en el balance general y en el estado de resultados que nos van a dar al término del ejercicio contable una nueva situación financiera o una situación financiera final. Entonces lo que se pretende con el estado de cambios del patrimonio es visualizar cómo toda esta operación de la empresa afectó el patrimonio. Para eso hemos definido una metodología que arranca de estados financieros iniciales detallados que tiene que someterse a un cierre contable que me permite definir un estados financieros resumidos y cerrados. ¿Por qué es importante el cierre? Porque como el cierre implica afectación a la utilidad, tiene que estar la última utilidad o la utilidad definitiva para la distribución que sería en el ejercicio posterior. Entonces, en los estados financieros cerrados voy a tener una utilidad que es traspasado a resultados acumulados en el siguiente ejercicio. Los estados financieros cerrados resumidos son sometidos a la Junta General, usualmente en el primer cuatrimestre del año siguiente, del año 2X2, donde se definen los movimientos patrimoniales, sean estos endógenos, exógenos, que son aquellos que tienen afectación o me permiten definir los estados financieros detallados, y en efectos o para cálculos tributarios podemos utilizar ciertas cuentas patrimoniales como elementos neutros. ¿Qué significa? Que solo son tomados como referencia y no afectan el importe que se estableció originalmente en el patrimonio. Entonces, de acuerdo a esta metodología, hay 4 aspectos que se van a estudiar. El primero, el cierre contable. 2, los movimientos patrimoniales endógenos y exógenos. 3, la dinámica del estado de cambios en el patrimonio. Y 4, la mecánica del estado de cambios en el patrimonio. Veamos entonces qué tenemos aquí. ¿Qué tenemos en el cierre contable de estados financieros? El cierre contable se entenderá como todo un conjunto de procesos contables enfocados a cubrir aspectos financieros, tributarios, laborales y societarios con el fin de mostrar la realidad económica de las entidades.
El objetivo primordial de todo este proceso es establecer la utilidad neta del ejercicio, la cual se puede presentar en varias fases. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, de acuerdo al estudio que se realizó, que la utilidad se presenta en 4 fases. La primera fase, que comprende la resta de los ingresos y los costos, que yo tengo una utilidad bruta. En la segunda fase tengo la utilidad contable, que corresponde al ingreso menos los costos y los gastos. Por un lado tengo en el estado de resultados que esta utilidad contable es base para el 15% de trabajadores, que comprende o es parte también a su vez de las diferencias permanentes que se utilizan en la conciliación tributaria para la definición de la base imponible del impuesto a la renta. Por el otro lado, tengo la utilidad después de la participación de trabajadores, es decir, los ingresos menos los costos menos los gastos menos del 15% de participación. Y aquí vienen también el estudio de las bases financieras y tributarias de activos y pasivos para el establecimiento de la ganancia o pérdida por diferencias temporarias en cuanto a impuestos diferidos. Y aquí tenemos una cuenta muy especial, ¿no? Implica participación o implica tomar como referencia las pérdidas tributarias para que sean amortizadas en ejercicios posteriores. ¿Qué implica esto? De que una pérdida tributaria de un año, por ejemplo, podría ser del año 2X1, puede ser considerada tributariamente como deducible en los siguientes ejercicios posteriores. De hecho, la ley da esa ventaja. ¿Y qué nos dice entonces? Pero este valor, como tomamos esta amortización, es solo para efectos tributarios, no tiene repercusión contable. Entonces, ¿qué decimos? Que la amortización de pérdidas tributarias es un beneficio tributario que permite disminuir la base imponible del impuesto a la renta sin que eso signifique una disminución del importe presentado en los estados financieros, ya que solo se toma como valor de referencia en la conciliación tributaria y no implica ningún tipo de registro contable. Entonces se considera un movimiento patrimonial neutro. Entonces recordemos, tenemos aquí los movimientos patrimoniales neutros. ¿Cuál era la definición que dimos? Que son valores de referencia para otros cálculos. Entonces yo tomo la pérdida depositada en mi patrimonio solo como valor de referencia para hacerme acreedor a un beneficio tributario. No amerita ningún tipo de registro y por tanto la cuenta de pérdidas de ejercicios anteriores no se ve afectada en ningún momento. Explicado el movimiento neutro, vamos a pasar hacia los movimientos patrimoniales endógenos y exógenos. Parecerían palabras un poco complejas, sin embargo su significado es bastante sencillo. Lo endógeno es hacia adentro y lo exógeno hacia afuera. Entonces, ¿qué tenemos? Los movimientos patrimoniales endógenos. Recordemos que las cuentas en el patrimonio se pueden configurar en 5 categorías básicas: el capital, los aportes para futuras capitalizaciones, las reservas, los resultados acumulados y los resultados del ejercicio. Entonces, el momento en que hablamos de movimientos patrimoniales endógenos, estamos diciendo que van a existir movimientos exclusivamente entre estas cuentas. Entonces podemos ver que el resultado del ejercicio se transforma en resultado acumulado. El resultado acumulado puede convertirse o transferirse a reservas. Las reservas pueden transferirse a aportes para futuras capitalizaciones y los aportes futuras capitalizaciones se pueden convertir en capital. A su vez, los resultados acumulados pueden convertirse en aportes futuras capitalizaciones o pueden ser capitalizados directamente. Entonces, como vemos, todo este movimiento se va a dar de 2 en 2 y hay que considerarlo para la presentación en el estado de cambios en el patrimonio. ¿Cuáles son los ejemplos más frecuentes? Uno, la suscripción del capital, que en este caso se realiza mediante el registro del capital suscrito o asignado versus el capital suscrito no pagado. Hemos utilizado la codificación del formulario 101 para efectos de la ejemplificación. Tenemos la capitalización de utilidades, la formación de reservas societarias, el aporte de futura capitalización y utilidad acumulada de ejercicios anteriores. Entonces, a efectos didácticos, ¿qué hemos hecho aquí? Que la utilidad del ejercicio de $5,000 ha sido distribuida entre las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, la reserva legal, los aportes de futuras capitalizaciones y el capital suscrito o asignado. Esto solo es un juego, una visualización
de la dinámica que se puede presentar en estas cuentas. Tenemos también la capitalización de aportes futuras capitalización, donde cierro mi aporte para futura capitalización, el cual tiene que estar capitalizado o aumentado el capital conforme a las disposiciones de la Junta General. ¿Qué otro aspecto tenemos como movimiento endógeno? El traspaso de la utilidad líquida a los resultados acumulados, para lo cual previamente debe haber un cierre de las cuentas de ingresos, costos y gastos, que usualmente se hace el 31 de diciembre, y el 1 de enero se traspasa la utilidad del ejercicio a resultados acumulados. Eso en cuanto a los principales movimientos endógenos patrimoniales. Ahora tenemos por otro lado los movimientos patrimoniales exógenos. Recordemos que de acuerdo a la definición que dimos, lo exógeno es hacia afuera. Entonces tenemos que para este tipo de movimientos las cuentas de patrimonio se relacionan con cuentas de activo, con cuentas de pasivo o cuentas del resultado del ejercicio. Entonces, en primer lugar que tengo el pago del capital suscrito no pagado, entonces yo tengo el juego de una cuenta de activo de un banco y cierro mi capital suscrito no pagado. Tengo, por ejemplo, el aporte futura capitalización, donde igualmente registro un activo contra una cuenta de aportes futuras capitalizaciones. El aporte de futura capitalización por compensación de pérdidas, también pueden haber. La distribución de dividendos, que abarca restar la utilidad del ejercicio y generar un pasivo a favor de los accionistas socios. Tengo como último paso, como último cuenta o movimiento exógeno, el traslado del resultado del ejercicio, y al cual se le considera un movimiento natural, ya que usualmente no hay que hacer ningún tipo de registro, simplemente sucede. Es una configuración natural dentro de la contabilidad producto de la partida doble. Entonces tengo mis ingresos y resto mis gastos, tengo el resultado del ejercicio, el cual es transferido directamente al patrimonio. Sin embargo, también pueden haber modelo mixto, ¿no? Movimiento endógeno y exógeno. Entonces, aquí en este ejemplo que hemos puesto, que la utilidad líquida que es transferida a resultados acumulados, en la Junta General pueden haber movimientos de carácter endógeno como la reserva legal, los aportes futuros, capitalizaciones de acumulación, o movimientos exógenos como la distribución de dividendos. Todo este tipo de situaciones que se lo ha visualizado hasta este momento de manera individualizada pueden generar una dinámica. Entonces tengo una dinámica para 3 años. En el primer año, con la suscripción del capital o el pago inclusive del capital, más los movimientos o las actividades económicas sujeto a una fiscalidad. En este caso me puede dar una utilidad líquida que en el siguiente ejercicio, el 1 de enero, es transferido a resultados acumulados, el cual es analizado en la Junta de Inversores, donde se puede realizar diversas distribuciones. En el año 2X2 también puedo tener una actividad económica, puedo tener una pérdida que también es transferida en el siguiente año, en el 2X03, a resultados acumulados, y sobre la cual también la Junta de Inversores tomará una serie de decisiones. Al final tendré resultados acumulados desglosados de acuerdo al formulario 101. De toda esta dinámica se desprenden que en el estado de cambios en el patrimonio siempre va a haber por lo menos 2 tipos de movimientos. Uno, la utilidad o pérdida del ejercicio, y el traspaso de esa utilidad o pérdida a resultados acumulados. Siempre va a haber eso como mínimo. Finalmente, en esta sección tenemos el punto 4, que es la mecánica del estado de cambios en el patrimonio, que nos permite visualizar lo que ya se especificó. Por un lado, tengo las diferentes cuentas patrimoniales, que en el ámbito ecuatoriano usualmente son capital, reserva legal, utilidad o pérdida acumulada y resultado del ejercicio. Tengo un saldo inicial, ¿sí? Tengo el traslado de resultados, que implicaba el cierre del resultado del ejercicio y transferirle, en este caso, utilidad acumulada. Tengo también como segundo componente mandatorio el resultado del ejercicio, y en medio entre el traslado de resultados y el resultado del ejercicio tenemos los movimientos societarios. En este caso, lo que se ha hecho es un juego entre cerrar la utilidad acumulada y aumentar la reserva legal y el capital, que puede ser un auto societario determinado por los socios o accionistas. De acuerdo a la información es comparativa, lo que hay que hacer es presentar por 2 periodos. Entonces presentamos por el periodo X1 y X2. En el X2, el primer punto, recordemos que es el traslado de resultados, cerramos el resultado del ejercicio y en este caso le vamos a poner en la pérdida. Juego de 2 en 2, o mínimo 2.
Tengo también el resultado del ejercicio, y entre el traslado de resultados y el resultado del ejercicio tengo todos los movimientos societarios, que en este caso hemos determinado un movimiento exógeno. ¿Y cómo reconozco eso? Porque solo hay una cuenta de capital. Entonces fue directamente el capital contra el banco. Para concluir este módulo tenemos cierto material de apoyo. También hay videos que especifican metodologías similares en cuanto a la dinámica del estado de cambios en el patrimonio dentro de otro tipo de legislaciones. De manera complementaria también tenemos links directos acerca de la normativa de contabilidad y normativa tributaria. Listo, entonces hemos concluido los procedimientos donde ya tenemos una noción de cómo se configuran o cómo se estructura el estado de cambios en el patrimonio. En el tercer punto vamos a hacer una práctica, ¿no? Una práctica que nos va a permitir elaborar estados financieros en base a 4 puntos. Uno, vamos a conocer un poquito más a detalle la estructura del estado de cambios en el patrimonio, cómo se elabora, cómo se presenta en el formato de la superintendencia de compañías, y vemos otras metodologías de elaboración y presentación. Entonces, en el primer punto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ya un mapa, una bitácora de los movimientos principales que se pueden dar. Entonces, tenemos la creación del capital de la entidad, cómo se registra, capital suscrito contra capital pagado, cómo se registra el pago del capital suscrito no pagado, cómo se presenta el resultado del ejercicio, cómo se subtotaliza. Recordemos que el primer paso es del traslado de resultados, los diferentes movimientos patrimoniales, y al final se totaliza. Entonces aquí tenemos una bitácora bastante completa y al final tenemos un total de patrimonio. Para elaborar el estado de cambios en el patrimonio es necesario contar con cierta documentación, con cierta información. El primero, obviamente, es el estado de cambios en el patrimonio del ejercicio anterior para tener la base inicial. Debemos contar con los libros mayores y asientos de diarios donde intervienen cuentas patrimoniales. Debemos tener las actas de junta general y también, finalmente, el estado de situación financiera al término del periodo de presentación. Entonces, a continuación tenemos un formato, un ejercicio sencillo, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el formato. Ya está aquí abierto. Ya tenemos un formato. A ver, perdón. Vamos a abrir el archivo. No se abre, entonces eso es un problema de mi computadora que me permite. Ya, tenemos entonces el formato. Como vemos, formato bastante sencillo, donde tenemos plenamente identificado al estado financiero. Tenemos las diferentes cuentas y tenemos los diferentes hechos que se presentan en el ejercicio. ¿Dónde puedo obtener el ejercicio? Aquí tenemos los enunciados patrimoniales. Tengo para abrimos, entonces tenemos los dos aspectos. Organizamos un poquito el espacio. Entonces tengo, que es algo muy común, ¿no? Dice, la empresa El Contador en el año 2X1 se crea mediante escritura pública el 30 de noviembre, la cual es aprobada para la superintendencia de compañías el 10 de diciembre. Cuenta con un capital suscrito de $50,000. La empresa saca el RUC el 26 de diciembre. Entonces, como ya tengo un capital suscrito de 50,000, lo registro de la siguiente manera. Los 50,000 y el capital suscrito por cobrar menos 50,000. ¿Cuánto va a ser el patrimonio? 50,000, obviamente. Si no hay ningún movimiento ni operativo ni administrativo, el patrimonio siempre va a ser igual a 0. ¿Qué dice en el año 2X2? Dice, la empresa paga el 50% del capital suscrito. Entonces, capital suscrito dice que nos paga la mitad, 25,000. Y dice que la empresa vende $50,000. Yo tengo aquí una serie de movimientos. También están en el formato.
Tengo mis ingresos de 500,000, costos de 180,000, tengo una utilidad de 320, una utilidad bruta, y gastos por 220,000, menos 220,000. En este caso, mi utilidad del ejercicio es 66,300, el 10%, 6,630. Entonces tengo el resultado del ejercicio, me lo voy a copiar, 66,300. Listo, entonces solo tengo, en este caso, el capital suscrito, el pago y el resultado del ejercicio. Ningún otro movimiento más. ¿Qué tengo en el siguiente ejercicio? Dice, los socios pagan el 50% del capital suscrito pendiente. Entonces, eso... ya, recordemos que el primer paso tiene que ser el traspaso de saldos. Y el traspaso de saldos implica cerrar mi utilidad del ejercicio y traspasarlo, en este caso, a resultados acumulados. El efecto neto de este tipo de movimientos es cero, porque como son endógenos, quito del un lado y le pongo en el otro. ¿Qué más nos dice? Entonces, una vez hecho el traspaso de saldos, hago el pago del capital suscrito, el otro 25%, los otros 25,000. Solo es esto para efectos académicos, ¿no? Dice, la Junta decide calcular la reserva legal y distribuir 20,000. Recordemos que de acuerdo al ejercicio, la reserva legal es de 6,630, quedando una utilidad acumulada de 59,670. Entonces, en este ejercicio, en el 2x03, calculo mi reserva, que podría cogerlo de aquí directamente. Pero esto implica que le reste el mismo valor aquí. ¿Sí? Entonces, quito de mis resultados acumulados y envío a la reserva legal. El efecto neto de este movimiento, 0. ¿Qué dice? También la Junta decide calcular la reserva legal, distribuir $20,000. Listo, entonces voy a distribuir $20,000. ¿Qué tengo que hacer con eso? Restarle de mis resultados acumulados, menos $20,000. Recordemos que la distribución de dividendos es un movimiento exógeno, entonces solo va a haberse visualizado un movimiento aquí en resultados acumulados. Finalmente tengo el resultado del ejercicio 203. Veamos, tengo el 202, tengo el movimiento 203. ¿Qué me dicen de este movimiento? La empresa vende 800,000, entonces tengo 800,000. Tengo costos por 250,000. Y tengo gastos por otros 250,000. Resto mi participación de trabajadores y mi impuesto a la renta y tengo mi utilidad de $198,900. Un momentito que la batería está baja. Listo, continuamos. Entonces tengo el resultado del ejercicio 198,900. Es en el ejercicio 203. Tengo el ejercicio 203. El resultado del ejercicio. Eso lo visualizamos aquí. Lo traspaso. Listo. La utilidad del ejercicio, como vimos, siempre tiene que ser cerrada para iniciar el ejercicio correspondiente. Tengo entonces 198,900 y esto agrego a mis resultados acumulados.
La sencilla fórmula, entonces el efecto neto es 0. Entonces saco del resultado del ejercicio y lo transfiero a resultados acumulados. ¿Qué también nos dice este ejemplo, no? Que los socios deliberan calcular la reserva legal. Entonces la reserva legal tiene un límite, pero vamos a aplicarle directamente el mismo porcentaje que lo hemos estado haciendo. Entonces tenemos la reserva legal, el 10%. ¿Y qué más nos dice? Y que deciden distribuir el remanente. Entonces el remanente, en este caso son los $238,000. Aquí me he equivocado en la ubicación. 19,890. Aquí cierro esto. Tengo que esto restar del resultado 19,890. Entonces aquí tengo el resultado del ejercicio o el resultado acumulado que me queda pendiente, es de 218,680. Como deciden distribuir, eso quedará menos 18,680. Es la distribución de dividendos, quedando al final del ejercicio un patrimonio de 76,520 en el año 2004, previo a la definición del resultado del ejercicio. $76,520. Tenemos la solución tentativa. Y tenemos los 76,520. Entonces, en el ejercicio está en la plataforma, incluye la solución tentativa. Finalmente tenemos, o como tercer punto, tenemos la presentación en el formato de la superintendencia de compañías. Los movimientos que se vieron hace un momento deben ser presentados a la entidad de control. Sin embargo, el formato que tiene la superintendencia de compañías tiene ciertas particularidades. Presentado aquí en la pantalla, si se ve, tiene una configuración diferente a la explicada. Sin embargo, me parece que es bastante más sencillo realizarlo. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Primero, el resultado o el saldo del periodo anterior, que es en la columna con el código 990101. Entonces viene la primera explicación. Aquí hay cuentas que tienen 3 niveles. El máximo nivel es 99, que es el saldo al final del periodo, y que a su vez se comprende de 2 subniveles. El primero, el saldo reexpresado en el periodo inmediato anterior y los cambios en el año del ejercicio actual. Este tiene codificación 9902 y el saldo del periodo anterior 9901. Entonces tenemos que llenar todos los casilleros donde están unas letras de P, D o N. ¿Qué significa? Las casillas que tengan la letra P tienen que ser valores positivos. Todos los valores que tengan N tienen que ser valores negativos. Y todos los valores donde exista el valor D puede ser un valor positivo o negativo, lo que se entiende como un valor neutro. Entonces, una vez que se ha llenado esto de acuerdo a las instrucciones, tenemos, por ejemplo, aquí la solución del ejercicio anterior. Con el capital de 50,000, la reserva legal de 26,000. Entonces, por ejemplo, en el último ejercicio se hizo que se distribuya o se aumente la reserva legal en 19,890. Se visualizan todos los movimientos. Y me dan al final el patrimonio de 76,520. Adicionalmente hay otras metodologías de preparación. Obviamente en este caso hay formatos más sencillos, como por ejemplo el primero que tengo en Excel, el ejemplo más sencillo que suele haber, ¿no? Solo se transfiere el resultado del ejercicio y el resultado del ejercicio actual. No hay nada más en este tipo de situaciones.
puede haber un estado de cambios en el patrimonio de acuerdo al formulario 101. Esto lo hice como una especie de ayuda a memoria para que sepan todas las cuentas que se presentan en el formulario 101 y con la mecánica que ya se habló, ¿no? El saldo inicial, la reclasificación de resultados, los movimientos del año, el resultado del ejercicio y una totalización. Todo eso como una ayuda para la elaboración. Y finalmente se presenta el estado de cambios en el patrimonio. Está en este caso, lo vamos a visualizar desde otro punto. Tenemos el estado en el formato de la superintendencia de compañías. Tenemos el formato. Entonces, por ejemplo, ¿qué es importante aquí? En este formato, si queremos ocupar casillas que no están señaladas, no me permite. Entonces, va a admitir exclusivamente movimientos de acuerdo a este formato. Entonces, con eso también tenemos un acceso, veamos si está funcionando, sí. Una vez que hemos concluido ya la elaboración del estado de cambios en el patrimonio, podemos acceder a la página de la Superintendencia de Compañías, donde podemos descargar la aplicación, podemos descargar el manual de usuario y el video tutorial. Podemos regresar al aula iconográfica, que parece que está inhabilitada por el momento, debe haber sucedido algo. Y con eso concluimos el curso virtual sobre la elaboración del estado de cambios en el patrimonio. Agradecemos mucho su interés en este video y les invitamos cordialmente a otro tipo de cursos que tenemos en la plataforma. Muchas gracias y hasta siempre.